Valeu, gente. Boa noite, todas e todos. Bom, enquanto as pessoas aí estão chegando, né, já temos uma galera aqui na sala. Vou iniciar aqui então, dando as boas-vindas e boa noite aqui para todas e todos. A gente está muito feliz aqui com mais esse evento, né? A questão técnica é importante, né? Para iniciar, vou colocar essa informação aqui no chat também. Vocês podem tanto ouvir aqui a interpretação aqui do espanhol para o português, tá? Colocando aqui a opção, vocês vão ver aqui que tem um ícone entre o record e o raise hand, que está interpretation aqui. Vocês podem clicar aqui e clicar na opção para ouvir em português, tá? E se quiserem ouvir também em espanhol, tem a opção de ouvir aqui a apresentação da EMEI em espanhol. E é possível ouvir também aqui, vou colocar aqui no chat, a tradução em Libras, tá? A gente tem duas intérpretes aqui também de Libras. Agradecer novamente aqui as intérpretes, né? Tanto do espanhol para o português, do português para espanhol e também aqui do espanhol e português para Libras, né? Assim, fundamental aqui que a gente consiga se comunicar todas e todos bem aqui para celebrar mais esse evento em 10 anos, comemoração aos 10 anos do PPGMC UF, né? Assim, relembrando um pouco aqui o histórico dos nossos eventos. Primeiro, está todo mundo aí vendo, ouvindo a gente bem, pessoal? Comentem aqui, por favor. Pablo, Pablo, deixa que eu relembro. Você vai falar tudo que eu tenho para falar. Deixa que eu Calma, você vai relembro. falar de novo. Isso é coisa que a gente vai falar muitas vezes. Fica tranquila. É só para iniciar. É, Esse é o nosso oitavo encontro, tá, gente? Aqui com a convidada internacional, quarto com uma convidada internacional, a Aimee Vega Montiel, né? Muito gentilmente aceitou o nosso convite, né? E quero agradecer também novamente a FAPERJ, né? Cujo apoio do edital permitiu a realização dessas palestras internacionais, a contratação das tradutoras, das intérpretes. Lembrando aí novamente a questão técnica, não se esqueçam, tá? Pra vocês ouvirem aí a tradução do espanhol para o português, cliquem aí na tradução, tá bom? Vou colocar aqui a informação novamente, vou colocar depois outras vezes. E hoje eu só vim aqui realmente para fazer essa abertura inicial, né? Quem vai tocar aqui o evento são essas duas queridas e competentes e engajadas doutorandas aqui do nosso programa de pós-graduação em mídia cotidiano, né? A Carla e a Natália, tá? Então é com vocês, vou ficar aqui no backstage, estou acompanhando tudo, continuarei aqui dando suporte para as questões técnicas, mas é com vocês agora. Valeu aí, meninas, pela participação aí. E tamo junto. Qualquer coisa me chamem que estarei por aqui no backstage. Valeu. Se prepara para mandar pergunta, hein, Pablo? Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui hoje, né? Boa noite, Aimee. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal aí que é de outras universidades, de outros cursos. Coloquem aí no chat de onde vocês vêm. Muito importante para a gente estarem aqui hoje. A gente tem feito, né, várias palestras em comemoração a esses 10 anos para o PGMC. E é a primeira vez que a gente tem uma palestra com um nome feminista, né, no título, né, nessas comemorações de 10 anos. Então, é uma honra estar aqui, uma honra estar aqui com Carla, com a Aimee, nesse momento. Hoje é uma noite de um dia que a gente tem o que a gente espera que seja um avanço na luta feminista aqui no Brasil, né? Porque é uma noite, no mínimo, de inspiração feminista, porque hoje a ministra do STF, a Rosa Weber, votou pela descriminalização do aborto até 12 semanas. Então, essa é uma conquista do movimento de mulheres, a gente torce para que isso vá para frente, né, numa sociedade extremamente conservadora que a gente vive hoje. Eu sou Natália Cleissorgen, como o Pablo falou, eu sou doutoranda do PPGMC. Hoje eu estudo a cobertura midiática de violências praticadas contra mulheres lésbicas
E, né, estamos aqui junto com Carla para tentar mediar esse espaço, muito honrada com esse espaço aqui. Somos orientandas de Carla Baiense, não sei se ela está aí, mas assim, uma orientadora muito comprometida com a luta de mulheres, né? Com uma epistemologia feminista dentro da academia, uma epistemologia feminista negra dentro da academia. Então, é muito importante, né, ter figuras como ela, né, como Carla aqui. E aí, eu queria trazer um pouco sobre essas 10 palestras que a gente está fazendo em comemoração aos 10 anos do PPGMC. Como o Pablo já falou, né? Esses ciclos de palestra eles têm o nome de 10 propostas para o próximo decênio. Né? Então, a gente já teve Antônio Fausto Neto, Edmeia Santos, Marta Inês Medeiros, Sônia Livingstone, Gabriel Kaplum, Ianê Lopes, e o último convidado, o professor Nick Coldre, todos trazendo temas assim muito importantes para as nossas pesquisas, para os nossos questionamentos, né? Para o nosso engajamento nessa luta por uma comunicação mais humana, uma comunicação que respeite as diferenças, que celebre as diferenças, né? Que considere as diferenças. Então, agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Se preparem para fazer as perguntas. A gente vai usar essa caixinha aqui de perguntas do QIA, que está do lado da caixinha de participantes. Não sei se todo mundo está vendo, mas espero que sim. Façam as perguntas por ali para a gente não perder no chat. A gente vai ter... a Carla vai apresentar a Aimee já, para ela começar a falar. A Aimee vai falar um pouco, depois a gente vai abrir. Está muito barulho aqui, gente. Espero que vocês não estejam ouvindo muito mal, assim. Mas aí a gente vai ter umas rodadas, vamos tentar concentrar umas 4 perguntas por rodada, para a gente tentar aproveitar ao máximo a presença dessa pesquisadora, professora e roqueira, que Carla vai apresentar já para a gente aqui. Obrigada, pessoal. Ei, gente, boa noite. Eu sou Carla Ramalho, como a minha amiga companheira Natália apresentou. Aimee, boa noite. Estou muito honrada de estar aqui te ouvindo também, aprendendo contigo, com todas e todos que estão aqui também, professores queridos que eu não vejo há algum tempo. Eu vou começar, como a Nath falou, né, a minha pesquisa e a dela, a gente está interessada em investigar articulações de opressões que mulheres sofrem a partir dessa dimensão de mídia e violência, então vai ser um prazer aprender aqui com vocês hoje. Eu vou apresentar a professora, então. Aimee Vega Montiel é mexicana, professora e pesquisadora titular do Centro de Investigações Interdisciplinárias em Ciências e Humanidades da Universidade Nacional Autônoma do México. A professora é doutora em jornalismo e comunicação pela Universidade Autônoma de Barcelona, pesquisadora feminista, especialista no estudo dos direitos humanos das mulheres e sua relação com a mídia e as tecnologias da informação. Foi vice-presidente da International Association for Media and Communication Research, IMCR, e é presidente da Global Alliance on Media and Gender, a GAMIG, um projeto internacional em rede articulado com a Unesco. Atualmente, coordena o projeto incorporando a perspectiva de gênero dos mecanismos de proteção para jornalistas no México, Iraque e Afeganistão, da Aliança Global sobre Mídia e Gênero. Unesco e IPDC. Bem-vinda, professora. Pode começar a sua fala. Desculpa, Aimee, desculpa, Carla. É só para ver se todo mundo já colocou aí a interpretação, né? Tem como colocar a interpretação aí para ouvir em português o que a professora vai falar. Então, a gente está tendo tradução simultânea nesse evento. Então, clicar aí no botão interpretação e colocar para ouvir em português, tá, pessoal? Ok, bueno, entiendo que podemos dar inicio a esta jornada. En primer lugar, desde luego quiero agradecerles a todas, a todos ustedes, colegas de la Universidad Federal Fluminense. Saludo a Natalia, a Carla, a Adilson, que eso definitivamente el vínculo con esta maravillosa universidad y con su programa ha sido, pues eso, en buena medida,
gracias al vínculo académico con mi colega Adilson Cabral, con quien contamos eso, una buena historia, una larga historia de diálogo académico. Y bueno, como bien lo decía Natalia, pareciera que desde siempre hemos podido estudiar teoría feminista en nuestras universidades y en nuestros campos de estudio, pero eso no es así. Y esta me parece una primera clave sobre la que es importante llamar la atención. Mencionaba Natalia también esto que es noticia a nivel internacional, este avance que se consolida en Brasil en la construcción de los derechos humanos de las mujeres y en particular de sus derechos reproductivos, la interrupción legal del embarazo. Y en este punto también quisiera yo anotar, citando a Simone de Beauvoir, que en la construcción de nuestros derechos humanos es preciso acompañar su aplicación, es decir, que no demos por descontado que una vez que los hemos conquistado, entonces ya los tendremos ahí para siempre, sino que desafortunadamente, y lo sabemos, eso, yo creo que la pandemia por el COVID nos mostró retrocesos muy preocupantes justo en materia de los mecanismos que hemos construido sobre derechos humanos, no solamente en particular los relacionados con derechos humanos de las mujeres, sino de toda la sociedad. Y entonces, dice Simone de Beauvoir, una vez que conquistamos los derechos, tenemos la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos, porque bastará una crisis social, una crisis política y económica para que esos derechos humanos y en particular los derechos humanos de las mujeres sean vistos como prescindibles, es decir, como no necesarios. Entonces, lo ligo con mi primer comentario. En efecto, hoy podemos hablar públicamente de investigación feminista en comunicación. No obstante, es una agenda de muy larga data, por lo menos desde los años 50, 60, encontramos investigación académica feminista en el campo de estudios de la comunicación pero no debemos dar por descontado que el hecho de que hoy podamos estar teniendo una discusión sobre esta agenda de investigación signifique que vamos a poder tenerla siempre. Sabemos eso, los contextos políticos en nuestra región dificultan la legitimación de este tipo de agendas de investigación. Entonces, por eso aprecio mucho más el interés de ustedes y de nuevo la invitación a mis colegas para llevar adelante esta jornada. Y pues bueno, cuando me preguntaron eso sobre qué tema quería yo elaborar mi análisis, dije, pues bueno, definitivamente la agenda feminista en comunicación me parece, dado que estamos eso en el contexto de un programa que forma investigadoras e investigadores en nuestra disciplina, pues me pareció importante poner la luz sobre esta agenda de investigación. Entonces, en primer lugar, quisiera yo situar el lugar desde el que se construye la agenda feminista en nuestro campo de estudio y es desde el contexto y la perspectiva de los derechos humanos, en particular del derecho humano a comunicar. Sabemos el primer antecedente institucional lo coloca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en 1948 incluye el artículo 19 que coloca a la comunicación en el centro de los derechos humanos y en particular de aquellos que posibilitan la participación pública. Nos dice el artículo 19, cada persona tiene el derecho a la libertad de expresión y de opinión y este derecho incluye también la libertad de recibir informaciones sin interferencia, a recibir y emitir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación. Es decir, ya desde 1948, la Declaración Universal coloca por lo menos 3 componentes del derecho humano a comunicar, que son libertad de expresión, derecho a la información y acceso y uso
de los medios de comunicación y hoy eso de todo el ecosistema digital. Posteriormente, el informe McBride, este informe pues que es fundamental en nuestra disciplina, elaborado por la UNESCO en el año de 1988, acuña ya el concepto del derecho humano a comunicar y recupera estos tres componentes, en particular eso, el acceso universal a los medios y las tecnologías de información. Entonces, teóricamente, la construcción del campo de la investigación feminista en comunicación tiene su asidero en eso, en la perspectiva de los derechos humanos. Ahora, yo mencionaba que no obstante, y en la actualidad, eso pareciera que el tema, eso se pone de moda, en particular por problemas vinculados, por ejemplo, con la violencia en el ecosistema digital, esto que denominamos la violencia digital, y todas las complejidades que representa eso, la diversificación, la amplitud de plataformas a través de las cuales se difunden contenidos que discriminan, que violentan a las mujeres, pues es una agenda que, ya lo decía yo, tiene por lo menos 7 décadas en la investigación académica. Y quiero con esto ir identificando las dimensiones de esta agenda feminista en comunicación, que debo decirlo, es holística o integral, es decir, no se agota solamente en la dimensión de contenidos, tampoco en la de audiencias y recepción, tampoco en la de la economía política feminista de la comunicación, sino que eso, cuando digo holística, quiero enfatizar que todas estas dimensiones son vigentes en el análisis feminista de la comunicación. Entonces, la primera gran línea o dimensión de estudio en esta agenda es la vinculada con el análisis de la representación, eso de los contenidos. Encontramos o diseñamos eso, categorías como estereotipos sexistas, ¿no? Que eso nos permite identificar el sexismo prevaleciente en los contenidos de los medios de comunicación, que eso vinculan a las mujeres a la subordinación, a eso, la falta de capacidad para ejercer su ciudadanía, a la falta de poder. Y esta categoría, estereotipos sexistas, ha acompañado desde la década de los 60 el análisis feminista vinculado con la representación y los contenidos. Otras categorías, por ejemplo, de male gaze, en el trabajo de Laura Mulvey, especialista en estudios feministas en cine, ¿no? Ella analiza los personajes femeninos en este cine de Hollywood de los años 50, a partir de los años 50, y encuentra eso, un patrón de construcción de los personajes femeninos asociados a esto que denominamos como estereotipos sexistas o sexismo, ¿no? Eso, personajes de nueva cuenta, eso sin ninguna capacidad de ejercer su ciudadanía, personajes lejanos al poder. No hay una discusión sobre el poder en los contenidos del cine de Hollywood, y esta categoría male gaze le sirve a Laura Mulvey para señalar que eso, la causa que explica el por qué todos los personajes femeninos en el cine de Hollywood son construidos con el mismo o desde el mismo paradigma, es porque son elaborados desde una mirada masculina. Male gaze alude a eso, a la mirada masculina que está detrás de las producciones cinematográficas. Más adelante encontraremos autoras como Gay Tokman, una socióloga estadounidense que acuña la categoría de symbolic annihilation o aniquilación simbólica, en donde ella eso establece que esta representación de las mujeres como sujetos subordinados al poder masculino, como eso, sujetos que no tienen la capacidad de elaborar una perspectiva crítica sobre el mundo, las aniquila simbólicamente eso del mundo del espacio público, del mundo de la ciudadanía.
Y vamos a ver eso, cómo a lo largo de la investigación feminista, hemos dialogado con distintos campos de conocimiento, distintas perspectivas. Una de ellas muy importante ha sido la economía política de la comunicación. Hay toda una línea, economía política feminista de la comunicación, que eso nos ha ayudado, nos ha dado claves teórico-metodológicas para identificar de qué manera el patriarcado con el neoliberalismo, lo que agudizan es la explotación de las mujeres en y a través de los medios de comunicación. Me explico. Vamos a ver cómo van evolucionando los personajes en estas grandes producciones internacionales. Por ejemplo, eso, en esta saga del agente 007 de James Bond, ¿no? Vamos a ver cómo por lo menos durante 2 décadas la chica Bond, o sea, la mujer que acompañaba amorosamente al protagonista, repetía este estereotipo de la mujer blanca, rubia, clase media, muy hermosa, ¿no? Que ensalzaba la belleza femenina y la feminidad. Y a partir de la década de los 80, la chica Bond empieza a cambiar, a ser eso, sustituida o representada por mujeres asiáticas, mujeres latinoamericanas, mujeres afrodescendientes. Y entonces la pregunta que plantea la economía política feminista de la comunicación es si esta diversidad de eso, de mujeres, hoy esto que está de moda, la interseccionalidad, que debo decirles, ha formado parte, desde luego, de eso, la construcción feminista, el identificar de qué manera la clase, la raza, el origen étnico, etcétera, colocan a las mujeres o las sitúan eso ante situaciones de mayor opresión. Entonces, la economía política feminista de la comunicación nos ayuda en ese contexto a identificar que esta diversidad de personajes, eso, asociados a sus etnias, a sus nacionalidades, a sus regiones del mundo, tiene como única intención por parte de Hollywood el cubrir todos los nichos de mercado. Entonces, este es un apunte fundamental porque hemos ido identificando cómo estas distorsiones suceden eso en la actualidad, bueno, a lo largo de la historia de la investigación feminista sobre los contenidos, por ejemplo, en los años 90, estas producciones, estas series tan, pues eso, tan paradigmáticas como fue, por ejemplo, Sex and the City, ¿no? Que incluso la anunciaban, habían análisis feministas sobre Sex and the City, se le anunciaba como una serie feminista porque parecía representar a mujeres empoderadas. Esto es interesante, ¿no? Identificar cómo las industrias culturales, como Hollywood, como eso, las grandes corporaciones de series van incluso tomando los conceptos que ha construido el feminismo como parte de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, el concepto de empoderamiento, pero cómo desde la perspectiva de estas industrias culturales el empoderamiento se asocia a qué? A la exaltación de la belleza física de las mujeres, pero también a su poder económico en el caso de Sex and the City, ¿no? Eso son mujeres adultas, todas mujeres muy hermosas, mujeres con un alto poder adquisitivo que les permite adquirir los productos de lujo que anuncian durante toda la serie, pero que si nos metemos al análisis identificaremos que son mujeres, y aquí traigo a Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana, con una categoría fundamental para comprender cómo eso, los medios construyen estos estereotipos, que es la de los cautiverios, el cautiverio de la madre esposa. O sea, es decir, en apariencia, estas son mujeres empoderadas, pero pues eso, en esencia, son mujeres que aspiran a la maternidad y al matrimonio, al cautiverio de la madre esposa, pues que eso al que aspiraban las mujeres en el cine de Hollywood de los años 50. Entonces, este es un elemento muy importante en el análisis feminista de la representación de los contenidos y es el identificar cómo es que estas grandes corporaciones utilizan incluso los conceptos feministas, pero
para distorsionarlos y la consecuencia es que los despolitizan. Hoy, por ejemplo, estamos viendo a través de plataformas como OnlyFans, gracias. Estamos viendo a través de plataformas digitales como OnlyFans, ¿no? Como este falso discurso sobre la libre elección, sobre el consentimiento, la libertad sexual, está teniendo principalmente en adolescentes, incluso en niñas, a su principal target. Más del 90% de eso, de quienes publican sus imágenes íntimas sexuales a través de OnlyFans son mujeres y más del 90% de consumidores son hombres y en realidad de lo que se trata es de una explotación sexual, pero hoy colocada en las propias mujeres. Y aquí traigo un dato en eso al pie de página y es que en México, en mi país, por ejemplo, en el año 2022, en solo 9 meses, fueron desaparecidas y asesinadas más de 200 mujeres, jóvenes y adolescentes que fueron contactadas a través de OnlyFans. Entonces, mi punto acá es eso, el resaltar cómo es que la investigación feminista ha dado claves para ir más allá de lo superficial, ¿no? Y con conceptos, por ejemplo, aquí traigo a la filósofa Amelia Valcárcel como el velo de la igualdad, ¿no? Esta falsa idea de igualdad que colocan los medios de comunicación, pues se exacerba o se agudiza en el mundo digital, en el ecosistema digital. Esa es la primera dimensión y debo decir, desde luego, es una dimensión vigente, la de los contenidos, la de la representación. La segunda dimensión en esta línea histórica de la agenda feminista en comunicación es la relacionada con los estudios de audiencia y recepción y vamos a ver cómo eso, la Escuela de los Estudios Culturales en la Universidad de Birmingham encuentra un asidero muy importante para el desarrollo de la investigación feminista sobre audiencias y estudios de recepción. En particular, autoras históricas como Ian Ang y Dorothy Hobson eso llevan adelante en los años 70, 80, investigación empírica para identificar de qué manera las mujeres se relacionan con los medios de comunicación en el contexto de su vida cotidiana y de qué manera esta condición de género que las asocia, ya lo dije, a la subordinación, a la falta de poder, a la falta de capacidad para ejercer su ciudadanía, eso, de qué manera esa condición de género de las mujeres, no se traslada, sino que impacta en sus hábitos de audiencia y recepción. En particular, yo hice mi tesis doctoral justo en esta dimensión. Trabajé la influencia de los medios de comunicación en la participación política de las mujeres, en particular de mujeres amas de casa, y eso voy identificando gracias a las claves de la investigación feminista, cómo es que estos hábitos, por ejemplo, el hacer zapping, ¿no? O, por ejemplo, el ocupar el sofá principal que está frente a la televisión en la sala de la casa, eso son prácticas relacionadas con la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, porque esos son los hombres quienes, o digamos, el zapping es una práctica masculina que en todas mis informantes, eso, hay una denuncia, eso, pues, sobre este tipo de prácticas, o por ejemplo, eso, con mujeres que dicen, bueno, yo no elijo el noticiario de televisión que vemos en la noche en mi casa, ese lo elige mi marido o lo elige mi hijo porque a ellos se les reconoce el poder de decidir qué es lo que se ve en la casa cuando están todos los integrantes de la esfera familiar reunidos. Entonces, pero también estos estudios nos permiten en la investigación en comunicación en general, el validar estos contenidos que antes no eran, así como la investigación feminista no tenía un lugar central en la investigación en comunicación, bueno,
por ejemplo, estudiar telenovelas, ¿no? Y el identificar cómo el momento de ver la telenovela, de consumir la telenovela, para una mujer que trabaja en el espacio doméstico, una mujer denominada ama de casa, constituye para ella el declarar un tiempo y espacio propios, ¿no? Así que bueno, es fascinante el trabajo que se ha realizado en la dimensión de los estudios de audiencia y recepción. La tercera dimensión, eso desde la economía política feminista de la comunicación, nos ha permitido enfocarnos en la estructura de las industrias de comunicación para identificar, analizar el acceso y participación de las mujeres en estos sectores, para analizar también la relación de las mujeres con el poder en un mundo masculino. El de las corporaciones de comunicación es un mundo que las mujeres con las que yo he trabajado, yo he tenido en esta dimensión la oportunidad, por un lado, de hacer un análisis de todos los medios de comunicación en México. Inicié esa investigación en 2011, me ocupó 2 años y analicé el acceso y participación de las mujeres en todas las estaciones de radio y televisión, tanto públicas como privadas, y en la prensa en México, más de 3,000 medios de comunicación. Analicé y mi objetivo fue identificar eso, quiénes son, dónde están, cuántas son las mujeres en los medios de comunicación, porque incluso hoy en día yo escucho constantemente afirmaciones del tipo de que ya hay más mujeres en las salas de redacción en los medios informativos, y eso no es verdad. Por eso es importante construir investigación empírica para construir la evidencia que nos permita identificar, a ver, ¿estamos hablando de un dato real o más bien eso que se insiste tanto en que ya alcanzamos la igualdad, que entonces se reproduce una falsa idea acerca de una igualdad que no es real en el mundo de los medios? Y por otro lado, también he tenido yo la oportunidad de entrevistar a algunas de las muy pocas mujeres que han sido CEOs de grandes empresas, de grandes corporaciones, como es en el caso ¿no? De corporaciones Google, Twitter, Facebook, y también representantes de órganos reguladores del sector, mujeres que han sido directoras en medios públicos, mujeres que han participado, muy pocas mujeres en los consejos de administración en estos medios de comunicación, y lo que me encuentro es una constante, y es el de la comunicación, el de los medios de comunicación, el del ecosistema digital, es un universo masculino, donde las reglas y las posibilidades de desarrollo pleno están institucionalizadas para que los hombres puedan ser quienes gobiernen en ese mundo. Y aunque hay excepciones de mujeres que logran incorporarse a estos medios, pero es muy difícil para ellas literalmente sobrevivir en instituciones que no están diseñadas para que las mujeres se puedan desarrollar plenamente. Es muy difícil para las mujeres el poder incidir en la toma de decisiones vinculada, por ejemplo, con los contenidos de estos medios, vinculada con la administración, y lo que ha sucedido en la mayoría de los casos es que terminan renunciando. En esta dimensión también he tenido la oportunidad de identificar, por ejemplo, la brecha vinculada con la desigualdad salarial, la desigualdad de los derechos laborales, porque debo decir que en términos oficiales, en la mayoría de los medios que yo analicé, sí figuran, por ejemplo, los mismos salarios para mujeres y para hombres, pero en las entrevistas con estas líderes en los sectores, lo que me he encontrado es que la desigualdad opera, por ejemplo, quienes somos académicas lo sabemos, ¿no? A través de reconocimientos, de becas, de bonos, de compensaciones, etcétera, que en su mayoría son otorgados a los hombres. Entonces, en este punto, también lo que yo quiero resaltar es cómo la investigación feminista en comunicación siempre nos propone el hacer triangulación metodológica. Yo en lo particular soy fan de la investigación cualitativa, pero también he ido entendiendo
que la investigación cuantitativa tiene una importancia política, porque el de los números es el lenguaje del poder. Es decir, yo he ido analizando todas estas dimensiones, haciendo diagnósticos en mi país y a nivel global con un objetivo principal, y es con el de interpelar a tomadores de decisión, que en su mayoría son hombres, ¿no? Eso, legisladores, representantes del sistema de Naciones Unidas, eso, directores, CEOs de estas grandes corporaciones. Entonces, lo que me encuentro en mi experiencia directa con estos personajes es que el lenguaje que valida el poder es el lenguaje numérico, ¿no? O sea, si yo les cuento eso, lo que me dicen estas CEOs, eso a través de investigación cualitativa, pues les parece anecdótico, tal vez interesante, pero cuando encuentran un número, ese tiene una contundencia que no encuentra la investigación cualitativa. Entonces, en este punto, lo que quiero yo también enfatizar es que eso, la investigación feminista en comunicación nos lleva al territorio de la triangulación metodológica. Y bueno, ya hacia el nuevo siglo, el año 2000, eso también hay una dimensión muy importante que se suma a estas que he mencionado, que es la del diseño de políticas y marcos regulatorios en feminismo y comunicación. Aquí, pues eso, contamos con la contribución de especialistas, Margaret Gallagher, que es, yo digo eso, la gurú de los estudios feministas en comunicación, colegas con las que hemos coincidido en el marco de la International Association for Media and Communication Research, como son Claudia Padovani, Caroline Bayerly, Karen Ross, que ellas, eso, estas últimas dos, a nivel de la Unión Europea, han hecho una contribución muy importante en la definición de marcos normativos y del desarrollo de políticas públicas. Mi propio trabajo también, digamos, toda esta investigación empírica que hago sobre estas dimensiones, siempre en mi caso ha tenido un fin político, ¿no? Que es el de incidir en el desarrollo de leyes y también en el impulso de políticas públicas. Y bueno, finalmente, digamos, la última dimensión, que es en la que parece ocuparse la mayor parte de la investigación contemporánea, es la vinculada con los derechos digitales, con lo digital, el ecosistema digital. Entonces, ya en el año 2000 encontramos estos primeros informes sobre brecha digital de género, conceptos como virtual trafficking o tráfico virtual, que ya desde por lo menos esa década nos ayuda a identificar de qué manera las redes sociales son un vehículo, pues eso, muy peligroso, pero enorme para la cooptación de niñas y adolescentes y mujeres muy jóvenes por partes de grupos criminales, de redes de trata con fines de explotación sexual. Por ejemplo, en mi país, y ofrezco una disculpa por ser tan autorreferencial, pero bueno, documento los datos que están disponibles en México. Por ejemplo, durante el primer año de la pandemia, una organización de la sociedad civil, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, identificó eso o registró un incremento en la desaparición de niñas y adolescentes que habían sido contactadas a través de las redes sociales. Bueno, hemos escuchado esos casos terribles, ¿no? De cómo niños y niñas, por ejemplo, constituyen un target súper vulnerable para los criminales a través de videojuegos o de plataformas que parecen súper inofensivas como Snapchat. Por ejemplo, la primera edad de consumo de contenidos pornográficos en los Estados Unidos está bajando incluso a los 8 años, y no es porque los niños, y principalmente niños varones, busquen los contenidos, sino porque estas plataformas que son infiltradas por grupos criminales les ofrecen estos contenidos a estos chiquitos y chiquitas. Bueno, otros conceptos, más, digamos, más recientes, como el de ciberviolencia, cyberviolence o digital violence, violencia digital, ¿no? Que nos ha permitido llamar la atención eso acerca de cómo el anonimato permite
que los grupos criminales eso hayan encontrado en las mujeres de todos los grupos de edad, pero principalmente son las más jóvenes, incluso niñas, el target principal de por lo menos 25 tipos de violencia digital. Ya en el año 2015, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas publicó el primer informe sobre ciberviolencia contra las mujeres y las niñas en el mundo, y ya en 2015 identificaba por lo menos 7 tipos de violencia digital, y de estos tipos, nos decía esta Comisión de Banda Ancha, han sido víctimas por lo menos 70% de mujeres y niñas en todo el mundo. Hoy podemos contar que eso, podríamos registrar que el 100% de eso, de mujeres y de niñas que eso, interactuamos con estos dispositivos y con estas tecnologías, hemos sido víctimas de por lo menos a un tipo de violencia digital. Ya lo digo, 25 tipos, y el punto aquí es que, pues eso, esto lo reconocen las propias corporaciones, por ejemplo, Meta, ¿no? Señalan, mientras eso, nosotros estamos diseñando tecnologías, softwares para atacar un tipo de violencia digital, ya los grupos criminales van muchos pasos adelante y ya han diseñado nuevos softwares. Entonces, el problema se ha agudizado, pues justamente porque lo que nos muestra la investigación feminista, y yo lo digo todo el tiempo y aquí cito a Jody Bachman, es que el de la tecnología no es un mundo neutral, ¿no? Las tecnologías tienen marca de género, las tecnologías son masculinas, y por lo tanto pensar, y aquí cito a otra autora, Dorothy Hobson, por ejemplo, en los años 90, ella hablaba del sujeto cyborg y con una mirada utópica, yo diría hasta ingenua, celebraba, sobredimensionaba eso, la importancia de las tecnologías como el escenario en el que ahora sí íbamos a poder crearnos las identidades que hubiéramos querido, que deseábamos, pero sin considerar que mientras que la tecnología es desarrollada en un escenario patriarcal, pues bueno, entonces podremos entender que esa tecnología privilegiará eso, digamos, o bueno, más bien potenciará estos privilegios masculinos, eso, digamos, como el menor de los problemas, pero eso, aquí sí, reconocido como un problema de graves consecuencias, es que la tecnología agudiza la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, pongo un dato muy reciente. Eso, yo he participado a invitación de Meta en algunas sesiones, ¿no? Donde nos han convocado expertos en distintas materias de derechos humanos. Y bueno, lo que yo he colocado, justo haciendo eco de Jody Bachman, es que es muy irresponsable anunciar a estas tecnologías como el nuevo paradigma, por ejemplo, Meta, ¿no? El metaverso, que es la realidad virtual, anunciarla como el nuevo paradigma de la libertad y del mundo soñado, cuando pues en realidad es eso, es una plataforma que es desarrollada en eso, pues en una sociedad patriarcal, y por lo tanto, y seguramente eso, los efectos de estas tecnologías pues continuarán agudizando la desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación de las mujeres y las niñas en la sociedad. Y pongo un ejemplo, y lo mencioné en estas reuniones, y es que, por ejemplo, eso, tanto ingenieras como investigadoras están haciendo pruebas con la tecnología de Meta, y el año pasado una de ellas denunciaba que había creado a su avatar, y en el primer minuto que lo puso en el metaverso fue víctima de violencia sexual, de violación por parte de 7 avatares hombres, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues Meta o digamos la realidad virtual, lo estamos viendo ya con los videojuegos, lo que sí representan es un gran negocio, ¿no? O sea, yo imaginaba, y esto lo comentaba en estas sesiones, en qué se puede convertir Meta, eso sí, o digamos todos estos escenarios de realidad virtual, pues en en la explotación, en una explotación enorme del mercado. Lo vimos ya el año pasado, ¿no? Como esta marca de lujo Gucci,
creó estas zapatillas, las primeras zapatillas virtuales, y se agotaron eso en muy pocas horas, y zapatillas virtuales carísimas, pues que nunca, nunca, nunca van a poder tener una existencia real, y parece absurdo, pero el punto acá es más bien eso, el cómo desde la investigación feminista cuestionamos que la tecnología por sí sola va a resolver lo que el Estado y la sociedad no, eso de lo que no se han encargado, ¿no? Que es garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y de toda la sociedad. Y bueno, ahora estamos viendo eso, ¿no? Cómo la atención se mueve hacia la inteligencia artificial. Ya hay declaraciones, incluso de la UNESCO, eso, ¿no? Sobre inteligencia artificial e igualdad de género. Y yo vuelvo a recurrir a Jody Bachmann para continuar señalando, a ver, me parece que este enfoque tecnocentrista, y esto también, esto lo digo públicamente, lo he dicho en estas reuniones con estas grandes corporaciones, con legisladoras, legisladores, y es que el enfoque tecnocentrista no nos ayuda en nada, porque eso, o sea, el ahora estar desarrollando leyes, por ejemplo, ¿no? Sobre inteligencia artificial, es eso, es continuar reproduciendo el mismo error que venimos reproduciendo desde la época de la radio, ¿no? El pensar eso, que la tecnología por sí misma es la que importa, cuando en realidad eso, la tecnología es un medio, por eso se llaman medios de comunicación, incluidos los digitales, y es más bien, o sea, el problema como lo plantea Jesús Martín Barbero, no son los medios, sino las mediaciones. Entonces, salgámonos de este enfoque tecnocentrista y veamos a la estructura. ¿Qué pasa en esa estructura que no permitirá que ninguna tecnología pueda abonar en eso, en la vida digna, en la vida y en la libertad de las mujeres y las niñas? Y bueno, otros conceptos, esto como el Internet de las cosas, el Big Data, etcétera, también eso de nuevo nos han permitido hacer investigación diagnóstica sobre eso, cómo operan estas tecnologías en un marco de desigualdad entre mujeres y hombres, y cómo estas tecnologías, eso, continúan agudizando la división sexual del trabajo. Por ejemplo, en el Internet de las cosas podemos ver los electrodomésticos, ¿no? Cómo estos electrodomésticos inteligentes lo que hacen, pues es más bien registrar los hábitos de consumo, y eso, agudizar este sexismo, ¿no? En la lectura que hacen estas grandes corporaciones de electrodomésticos, de que, bueno, eso, ¿qué consumen las mujeres y qué consumen los hombres? Y cómo eso, o sea, lo que consumen las mujeres está vinculado a la tarea de cuidados, a la doble, triple jornada, etcétera, mientras que lo que consumen los hombres en general tiene que ver eso con la autosatisfacción, el autocuidado, etcétera. Entonces, eso, en conclusión, la agenda feminista en comunicación es holística, reconoce estas distintas dimensiones, y el punto aquí es que también esta mirada holística sobre la comunicación, pues ha promovido un diálogo interdisciplinar. O sea, eso, hemos dialogado con los estudios culturales, ya lo decía yo, como eso, el análisis de las mujeres como audiencias, los hábitos de recepción, usos y consumos, comunidades interpretativas, placeres del ver, etcétera, nos han llevado a distintos territorios esotérico-metodológicos, por ejemplo, para el análisis de la representación, o sea, eso, ¿no? Desde el constructivismo hemos abordado el análisis de los contenidos, pero también eso desde, por ejemplo, en diálogo con la psicología social, la categoría de representación social ha sido también eso muy útil para analizar los contenidos y su relación con las audiencias. Ya mencionaba yo la economía política feminista de la comunicación. Esta es eso, una clave para analizar, identificar el acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación. Desde la sociología o en diálogo con la sociología de la producción informativa, hemos analizado la relación de las mujeres, su papel en las salas de redacción, y muy importante ha sido el diálogo con el derecho, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, y aquí me voy a meter en otro territorio o en otra característica de la investigación feminista en comunicación, y es eso, su incidencia política. El diálogo con el derecho en particular nos ha permitido
entrar al mundo de las leyes, diseñar marcos regulatorios para aterrizar o para materializar lo que establecemos eso desde la teoría, y es la necesidad de hacer de los medios agentes promotores de la igualdad entre mujeres y hombres y de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, a mí en lo personal, este diálogo con el derecho me ha sido muy, muy aleccionador, porque he ido entendiendo la importancia de que las mujeres seamos reconocidas por el Estado como sujetas de derechos. Vuelvo a un ejemplo doméstico, pero que me parece ilustra la situación de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres en las leyes en nuestra región y en el mundo, y es que yo hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de la antropóloga Marcela Lagarde cuando ella fue legisladora. Ella fue diputada federal en mi país 3 años, entre 2003 y 2006, y Marcela impulsó la ley contra la violencia de género. El nombre de la ley es Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y entonces, para poder elaborar esa ley, primero hicimos una investigación diagnóstica, la primera investigación diagnóstica nacional sobre violencia feminicida y todos los tipos de violencia contra las mujeres. Y una de las dimensiones de esa investigación, incluía el analizar los códigos penales en México. México se divide en 32 estados y la federación, entonces el Código Penal Federal y los códigos penales de los estados, para identificar si el feminicidio estaba clasificado como delito, como conducta delictiva. Y pues ninguno de los códigos penales en México en el año 2005-2006 era clasificado como delito. Es decir, habían estados en el país en donde, por ejemplo, sí era un delito robarse una vaca, pero no era un delito asesinar a una mujer. Entonces, esa para mí fue una experiencia fundamental para entender por qué es importante el que el Estado nos reconozca como sujetas de derechos en las leyes, porque entonces pude comprender por qué razón las mujeres madres de víctimas de feminicidio, por ejemplo, ni siquiera podían iniciar una denuncia ante la policía, porque como no estaba reconocida esa conducta delictiva en el Código Penal, pues entonces no había manera de que procediera una denuncia. Digo, yo lo estoy viendo ahora con las víctimas de violencia digital. En México, en el año 2021 se llevó a cabo una reforma a esta ley que diseñó Marcela Lagarde para incluir la violencia digital como parte de las modalidades de la violencia contra las mujeres. Y aunque insistí a las legisladoras, a las diputadas, que era importante que le dieran a esa definición de violencia digital una mirada holística, es decir, que reconociera por lo menos los tipos más comunes de violencia digital contra las mujeres, solo incluyeron uno, que es, lo denominaron así, la circulación de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento. Y el gran problema que está sucediendo, que ya lo advertía yo junto con muchas compañeras en su momento, en 2021, era que una definición de ese tipo iba a colocar en las víctimas el tener que demostrar que habían sido víctimas de esta conducta en particular, ¿no? Con el concepto de consentimiento, lo debo decir, está jugando en contra de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Hay una serie en Netflix muy buena que lo ilustra, que se llama Anatomía de un Escándalo, Anatomy of a Scandal. Otra serie que se llama Intimidad, eso que justo muestra el drama de víctimas, de mujeres víctimas de violencia digital en España, donde el concepto de consentimiento en la ley lo que hace es colocar a las mujeres como las responsables de la violencia de la que han sido víctimas. Porque entonces eso, ante el Estado, pues todas las mujeres consintieron, todas las mujeres que son víctimas de violencia sexual han consentido. Entonces, mi punto acá es que necesitamos, y esto lo digo no solo para quienes hacen investigación feminista, para quienes hacen cualquier tipo de investigación en comunicación, necesitamos estudiar el derecho, necesitamos comprender cómo operan las leyes, necesitamos entender cómo opera la Constitución, porque
el trabajo que hacemos tiene que buscar una incidencia social. No solamente hacemos investigación feminista para dialogar como lo estamos haciendo aquí, que esto yo siempre lo digo, esto es precioso, ¿no? El trabajo que hacemos en nuestros seminarios es fascinante, es un privilegio poder estudiar, pero esto que hacemos aquí tiene un fin y es el de incidir en las relaciones sociales. Tiene el fin de influir en el Estado para que el Estado reconozca nuestra ciudadanía y proteja nuestros derechos humanos. Entonces, en particular, este diálogo interdisciplinar con el derecho ha sido fundamental. Y bueno, finalmente, en esta historia, eso, quiero yo mencionar que, dado que la investigación feminista en comunicación tiene esta doble intencionalidad, o sea, por un lado, la de contribuir a la construcción de nuestro campo de estudios, que es la comunicación, pero también tiene este objetivo político de incidir en la sociedad y en el Estado. Entonces, esta agenda académica ha ido acompañada de iniciativas que han incidido en las Naciones Unidas y después que hemos logrado bajar a nuestros países. En México se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU en 1975 y ya desde esa década, feministas de la academia, junto con mujeres periodistas y activistas, llegaron a esa primera conferencia mundial con una agenda política global sobre la relación de los medios de comunicación en los derechos humanos de las mujeres. O sea, ya desde el 75 había una agenda política feminista en comunicación. Y fue en el marco de la cuarta conferencia en 1995 que Naciones Unidas aprueba un instrumento que es fundamental para nuestros derechos humanos, que es la Plataforma de Acción de Beijing. Esta plataforma, este instrumento es la hoja de ruta de la igualdad entre mujeres y hombres y de los derechos humanos de las mujeres en el mundo. Es decir, esta plataforma identifica o establece las tareas que cada Estado parte de Naciones Unidas deberá llevar adelante para alcanzar la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en 12 áreas estratégicas. Por ejemplo, educación, salud, trabajo, alimentación. Una de esas áreas es la relacionada con los medios de comunicación, la que conocemos como la sección J de la Plataforma de Acción de Beijing. Ya en 1995 identificaba por lo menos dos dimensiones, la de los contenidos y la de la estructura de los medios. Esta plataforma mandataba a los estados parte y a las propias corporaciones de comunicación a promover una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación, pero por el otro lado, eso exigía o mandataba el garantizar un acceso paritario de las mujeres a los medios de comunicación y hoy en el ecosistema digital esto aplica en la gestión, producción, educación, capacitación e investigación. También eso, a promover producciones audiovisuales por y para mujeres, estimular redes de comunicación de mujeres y observatorios de medios, que en nuestra región se han registrado algunas iniciativas interesantes. Y bueno, esta plataforma es publicada en el 95 y cada 5 años es sujeta a revisión. Pues, ¿qué ha sucedido en estas revisiones posteriores? Que de todas las áreas, de esas 12 áreas estratégicas, la que menos avances registra es la vinculada con la comunicación. Y esto obedece principalmente a la resistencia de los industriales de los medios a cumplir con su responsabilidad de eliminar estereotipos sexistas de estos contenidos, pero también no se han resistido a garantizar un acceso paritario de las mujeres como trabajadoras en estas industrias, incluido su papel o su participación en la toma de decisiones, es decir, en los consejos de administración. Y bueno, digamos, nosotras como feministas especialistas en esta agenda, pues no hemos parado en producir
mecanismos que faciliten a estos medios de comunicación y a las plataformas digitales su tarea de cumplir con estos dos principales mandatos. Entonces, con esto me refiero a eso, hemos producido informes, códigos de ética, hacemos capacitaciones, cursos a periodistas, académicas, académicos. Mis compañeras mencionaban, yo soy co-coordinadora de la Red Mundial de la UNESCO de Universidades UniTwin en Género, Medios y Nuevas Tecnologías. Pues en 2019 elaboramos y publicamos una propuesta curricular para transversalizar los programas de comunicación y periodismo de pregrado y posgrado en el mundo, eso con una perspectiva feminista. Entonces, lo que quiero decir es que de este lado, o sea, del lado de la academia, de la sociedad civil, de las mujeres periodistas, no hemos detenido nuestro trabajo de incidencia, pero son las grandes corporaciones privadas las que muestran resistencia. De nueva cuenta, lo entendemos. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad patriarcal. El Estado es patriarcal. Entonces, como lo advierten teóricas como Caroline Byerly y Karen Ross, los medios de comunicación y el ecosistema digital operan como el brazo cultural del patriarcado. Y claro, el elaborar estas representaciones, producir estos contenidos, pues les deja muchas ganancias a los medios de comunicación. Y cierro diciendo que, bueno, como parte de estas iniciativas luminosas, feministas, en el año 2013, la UNESCO lanzó, junto con más de 600 organizaciones en el mundo, la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG por sus siglas en inglés, Global Alliance on Media and Gender. Y bueno, soy la presidenta. Y lo que impulsamos desde la GAMAG, eso son justamente acciones de incidencia. Hemos incidido en el marco de las Naciones Unidas, en el marco de la Unión Europea, a nivel regional, en el marco de la CEPAL, y con una finalidad, y es la de promover el derecho humano de las mujeres a comunicar en y a través de los medios de comunicación y el ecosistema digital. Entonces, en conclusión, la agenda feminista en comunicación es una agenda que tiene esta doble, digamos, responsabilidad académica y social. Y bueno, eso que hemos elaborado marcos complejos, reconociendo el paradigma de la complejidad para el análisis de los procesos comunicativos que tienen una afectación en la igualdad y en los derechos humanos de las mujeres. Así que, pues bueno, yo termino aquí mi intervención. Muito obrigada, Aimee. O povo tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Carla? Tá dando para ouvir? Sim, Toda hora meu... Tá. Muito obrigada, Aimee. Acho que você trouxe contribuições para várias pesquisas. Pelo nível das perguntas, né? Cada um de nós se sentiu afetado de uma forma diferente pela sua fala. Então, tem algumas perguntas até que se combinam, mas tem perguntas de campos muito diferentes. Eu queria comentar primeiro, né, que é muito importante o que você fala sobre a incidência política. A gente tem aqui no Brasil também algumas organizações que estão nesse campo, estão indo para a ONU, estão se organizando para fazer incidência nesse sentido. Acredito que esse avanço agora, né, no debate sobre a legalização, a descriminalização do aborto, melhor dizendo, no Brasil tem muito a ver com esse tipo de incidência. Mas fico me perguntando, né, aqui pessoalmente, nesse sentido mesmo que você utiliza, né, de dizer sobre como as tecnologias são masculinistas, né, como as leis de fato ou a incidência política podem ser realmente utilizadas pelas mulheres a seu favor, considerando o masculinismo presente nessas instituições, né? Pensando, por exemplo, o campo jurídico como um meio, né, de se avançar nas conquistas das mulheres, pelos direitos das mulheres, de que forma a gente consegue, de fato, utilizar as leis a nosso favor
pensando que os operadores das leis, os formuladores das leis, são homens, né? Homens brancos, em sua maioria, lutando ali pela manutenção dos próprios valores, né? Das próprias existências. E aí comecei a falar loucamente, e isso tem a ver com o som da minha cachorra ao fundo latindo, mas eu queria te perguntar se você prefere responder de quantas em quantas perguntas. A gente tem umas 6 perguntas. Se você prefere fazer blocos de 3, ou se você prefere ouvir todas, como que você se sente mais confortável? Sí, yo creo que podemos hacer bloques de 3 para que yo haga comentarios generales. Me parece muy bien y voy tomando nota. Tá joia, Aimee, muito obrigada. E aí, assim, eu tenho essa questão, né, sobre o quanto essas leis, de fato, podem ser úteis e podem ser favoráveis para nós. É claro que agora é o que nós temos, nesse momento é o que nós temos, mas o quanto isso precisa estar no nosso horizonte. Pensando, inclusive, na frase que você trouxe, né, da Beauvoir, lá no início, sobre tudo ser concessões masculinas, né? A gente nunca pode se apoiar num direito que foi ali concedido a nós e achar que isso vai estar pronto, que esse direito vai ser para sempre garantido. Uma vez que a gente consegue passar qualquer lei a nosso favor, isso vira uma constante luta para a manutenção desse direito, né? Um eterno secar de gelos aqui, né? E aí, gostei muito também da sua fala sobre como a gente consegue ver nas redes sociais esse discurso do empoderamento feminino afetando meninas e jovens, né, adolescentes, com essa ideia de que o empoderamento está ligado necessariamente a uma hipersexualização dos corpos. Isso é muito, muito sério aqui. A gente vê no Brasil, né, como as divas pop influenciam as meninas nesse sentido, de que a hipersexualização é um caminho para o empoderamento, quando com os meninos a gente não vê isso. Né? Eu trabalhei em alguns projetos sociais na vida, e assim, perceber as alunas do projeto social utilizando as redes sociais de forma tão distinta, as meninas ali se utilizando muito no sentido da hipersexualização, e os meninos no sentido da denúncia das suas condições sociais, no sentido, né, de fazer uma música, de fazer um rap, de fazer um funk, contando sobre a sua experiência. Então, isso para mim é muito importante, mas eu acho que joga a gente muito para essa questão, que é até que ponto também a gente pode se apoiar nas representações, né? É uma questão de representação, né? O que falta para as meninas e para os meninos são representações menos misóginas, menos sexistas, né? De realidades que eles podem alcançar. São outros exemplos que a gente está buscando, né? Nós, enquanto comunicadores e comunicadores, o que a gente, no nosso campo de pesquisa, pode e deve fazer para mitigar essa discrepância sexual, né, entre o que a gente vê de imagens mesmo, de meninas e meninos, nas redes sociais, na TV, nas mídias em geral, né? Eu acho que eu vou fazer essa pergunta, eu vou juntar com a pergunta de Aelton, que está aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando, que ele fala assim, ó: é possível considerar que a crescente presença de produtos midiáticos, como filmes e séries, que rompem com estereótipos e representações patriarcais e machistas, ao retratar mulheres com poder, protagonismo e empoderamento, não é apenas uma apropriação oportunista de ideias feministas? A gente recentemente tem o exemplo do filme da Barbie, né, que teve um grande debate em rede social sobre isso. Poderíamos argumentar que esse fenômeno também representa a materialização de conquistas alcançadas pelo movimento feminista? E aí, né, encerro essas 2 perguntas, Carlinha vai adicionar mais, mas essas 2 primeiras perguntas, nesse sentido de que feminismo é esse que a agenda da comunicação tem pautado, né? É um feminismo pautado no neoliberalismo, né? Que corpos são esses que a gente tem visto e de que forma eles têm sido representados por essa mídia que, enfim, tem debatido há tanto tempo a agenda feminista da comunicação, né? Carlinha. Nath, talvez seja melhor essas duas, não, que estão mais relacionadas, para a gente não trocar muito o assunto.
Aimee, pode ficar à vontade para responder essas duas, acho que vai ser melhor. Claro que sí. A ver, bueno, yo anoté más de dos, pero voy. Uno, ¿por qué digo que la tecnología es masculina? A ver, justo, bueno, y esto podría ocuparnos en otro curso súper bonito, que es un curso que doy eso en el posgrado y es un curso que he dado a distintas organizaciones y es, bueno, porque la sociedad es patriarcal, o sea, algo que no dije y lo voy a aprovechar ahora, es que el feminismo es eso, es un movimiento político, es una agenda política y es una teoría social que tiene por lo menos 3 siglos de historia. Y tiene 3 siglos de historia porque cuando se pone fin al pacto de sujeción y transitamos al contrato social, es decir, a la modernidad, a esta nueva forma de organización social basada en la democracia, las mujeres fuimos expulsadas del mundo de la ciudadanía. A las mujeres justo por este sexismo, ¿no? De autores de la Ilustración como Juan Jacobo Rousseau, que decían que las mujeres, por su naturaleza femenina, no tenían la capacidad de ejercer la ciudadanía porque eso se guiaban por la emotividad, por la imparcialidad, porque las mujeres no tenían fuerza física, porque las mujeres no sabían ejercer el poder. Entonces, bueno, pues esos argumentos se llevan a la construcción del Estado y las mujeres no participamos en eso, en la construcción del Estado ni de los derechos humanos, porque no fuimos reconocidas como sujetas de derechos, no se nos reconoció una categoría de una ciudadanía ni siquiera de segunda, y entonces todo lo vinculado con la construcción del Estado, pues lo que hizo fue privilegiar la mirada masculina y los derechos del hombre. O sea, recordemos incluso eso, este primer documento, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en quien eso colocaba la construcción de los derechos era en este sujeto masculino, en este hombre, y nunca en las mujeres. Entonces, bueno, pues en este contexto, todo lo vinculado con el ejercicio del poder, de la ciudadanía, de los derechos, pues fue pensado siempre en ese sujeto hombre, en el desarrollo de ese sujeto hombre, y por eso es que refiero que la tecnología es masculina y el asunto acá es cómo pensar que la tecnología por sí sola, ahora eso, que estas plataformas digitales van a resolver, ya lo dije, lo que el Estado y la sociedad no han resuelto en materia de eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Pero bueno, ya les digo, eso podría ser materia de todo un curso o de otro curso que es fascinante, es bellísimo y les podría dar lecturas. Ahora, em, eso, ¿cómo podemos, dicen mis compañeras, utilizando justo este ejemplo de la hipersexualización, ¿no? De las niñas, que incluso eso se nos presenta como el empoderamiento. Yo decía eso, cómo el neoliberalismo junto con el patriarcado, a través de estas grandes corporaciones, distorsionan los conceptos feministas, nos hablan eso, de que eso es el empoderamiento y eso no tiene que ver con el empoderamiento. Para leer empoderamiento les sugiero un libro precioso, lo estoy buscando ahora aquí en mi biblioteca, de Marcela Lagarde, que es Autonomía y claves feministas para la autonomía y el poderío de las mujeres. Ahí se explica lo que es el empoderamiento desde la perspectiva feminista y no tiene nada que ver con estas formas de explotación sexual que colocan en estas niñas, en estos niños, ahora la responsabilidad de su autoexplotación. O, por ejemplo, en otro territorio estamos viendo esta explotación que hacen pues grandes corporaciones de la capacidad reproductiva de las mujeres, esto que es la industria de los vientres de alquiler y que se nos representa eso como una manera a las mujeres de, pues bueno, quieres ir a Europa en el verano, pues entonces eso, dona tus óvulos o sirve como incubadora para que otras personas puedan tener un hijo, una hija, y esto se nos embiste de empoderamiento, de autonomía y de libertad, y esto no es así. Entonces, a la pregunta de qué podemos hacer, bueno, yo siempre lo digo y creo que nuestro lugar en la academia es privilegiado, es hacer pedagogía. Es decir, es urgente trabajar
con mujeres y hombres desde la infancia. Hay un trabajo muy importante y muy urgente que hacer con niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque están poniendo en riesgo sus vidas. Y yo lo que digo, pero para hacer pedagogía tenemos que estudiar al feminismo. Todo lo que yo he colocado acá tiene detrás, pues eso, mucho estudio de teoría feminista. Yo digo, ser feminista no es un sentimiento, no es que hoy me siento feminista y me asumo como feminista. Además, sabemos eso, que en la actualidad, incluso decir que hacemos investigación feminista nos permite acceder a becas, a recursos, y ahora resulta que encontramos investigación feminista en todos lados, y yo lo que observo constantemente es el que no estudiar teoría feminista, filosofía política feminista, justo puede llevarnos a reproducir esas distorsiones, ¿no? O sea, eso, a reproducir la idea de que, por ejemplo, esta semana me tocó dar una conferencia y me preguntaban sobre el porno feminista, y yo lo que respondía era, bueno, eso, o sea, justo esta es una consecuencia de estas distorsiones, porque eso es una contradicción epistemológica el que eso, digamos que hay un porno feminista, cuando el porno, incluso en su etimología y en su estudio desde el feminismo, lo que nos muestra es que es una industria cultural basada en la explotación sexual de las mujeres y de los hombres también, pero bueno, principalmente de las mujeres, que enarbola la violencia contra las mujeres como mecanismo del placer sexual masculino, y no hay manera de que nombremos a nuestras prácticas liberadoras con el mismo nombre o prefijo con el que, pues eso, el opresor, en este caso el patriarcado, las nombra, que es eso, decir que vamos a hacer porno feminista. Y finalmente decirles esto sobre el análisis de Barbie. Hace poco, hace como un mes, un medio de comunicación en México me invitó a hacer una entrevista. Fue un ejercicio súper bonito, ¿no? Fue una entrevista de 1 hora, está en línea, y donde justo analizo Barbie desde la perspectiva feminista, y lo que yo respondo es, a ver, o sea, justo eso nos muestra, a ver, para las industrias culturales, hoy resulta muy favorecedor en términos económicos el ponerle feminismo a todo, ¿no? Y bueno, si bien podemos encontrar algunos elementos eso, asociados al feminismo en la película no es feminista, de ninguna manera, ¿no? Porque eso, el personaje nunca deja de ser encasillado en esta hipersexualización, en esto que ya dijimos, los estereotipos sexistas, pero además personajes vinculados con la falta de poder, y sí reproduce eso, imágenes distorsionadas sobre el feminismo que no son feminismo, pero el peligro es la reacción violenta, pues eso, de hombres que se sienten aludidos, que se sienten ofendidos por la forma como se les representa en la película. Entonces también aquí aclaro, la crítica feminista no es a los hombres, la crítica feminista es al patriarcado, que es este sistema de relaciones, esta estructura que descansa en el Estado y que se sustenta en la desigualdad, eso de las mujeres en la sociedad, en su subordinación frente al poder masculino, y esto es importante para mí. Obrigada, Aimee. A gente vai voltando em alguns pontos também. Eu vou ler mais 2 perguntas agora e a gente faz mais uma rodada, então. A terceira, né, vai do Marcolino, nosso colega aqui também do PPGMC. Olhando os exemplos e os casos empíricos aqui colocados, estamos a discutir as questões de feminismo ou da mulher em contextos de sociedades educadas em que essas classes apresentam um grau acadêmico aceitável. Estados Unidos, Ocidente, o exemplo do último beijo que o treinador do time espanhol deu à jogadora e que atravessou o campo do futebol para o campo político. Como se sairiam as mulheres numa situação ou num contexto de analfabetismo e com um sistema jurídico fraco? Essa seria uma pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta, que na verdade que é minha mesmo, né? Que tem um pouco dessa relação, talvez mais quando a gente vai trabalhar esse olhar para distintas opressões, né? Aqui no Brasil, a gente tem visto um esforço muito articulado, principalmente do movimento feminista, negro, decolonial, em trazer para o espaço acadêmico, né, formas de pensar e de fazer e propor saídas que realmente estão se afastando, né? E isso é uma coisa que está trazendo
uma ruptura nesse campo científico também, que é romper um pouco com essas propostas de saídas dentro de um contexto eurocêntrico colonial, né? Eu lembrei aqui, por exemplo, do que você comentou na pesquisa, né? Que uma mulher respondeu que o ato de zapping era muito próprio do marido dela, né? Então, esses exemplos, eles trazem uma dimensão que a pesquisa feminista coloca para a gente, que estão na ordem do cotidiano, né? Elas escapam de um olhar que é muito acadêmico e eurocentrado. Então, as grandes questões das nossas pesquisas, a partir do feminismo, passam muito por uma dimensão do deslocamento da experiência como central nas nossas pesquisas. Tanto as nossas experiências como pesquisadoras, mas dessas mulheres, né, que a gente está olhando para essas articulações entre mídia e mulheres também. Então, a pergunta que eu queria te fazer é justamente assim, dentro do que você tem observado em termos de pesquisa internacional, você vê que internacionalmente o campo científico também está passando por uma transformação em que essas dimensões que são mais próprias da vivência feminina, né, a oralidade, a própria dimensão de estar no mundo enquanto mulher, estão atravessando as pesquisas e estão chacoalhando um pouco ou não o campo científico. Seriam essas duas perguntas. Sí, sin duda, pero mi punto, por eso historicé, porque, claro, hoy pareciera ser favorable para las instituciones, para nuestros programas de estudio, el incluir la etiqueta de feminismo. Pero yo aquí lo que he mostrado es, esto no es reciente, llevamos por lo menos desde la década de los 50, 60, haciendo investigación feminista en las universidades y tuvimos que ponerle etiquetas, tuvimos que ponerle, en la actualidad de eso, hay programas que no admiten el concepto de feminismo en los títulos universitarios o en los cursos, en los títulos de los cursos y lo sustituyen por el de género y aquí incluso eso, o sea, también han habido riesgos de distorsión. Eso de que hoy se nos diga que el género es lo que reivindica el feminismo y eso no es así. El punto acá es eso, entender por qué razón hoy resulta favorable para las instituciones educativas el incluir la etiqueta de feminismo en los programas institucionales, pues porque, bueno, hay incentivos económicos para ello. Hay fundaciones internacionales, hay agencias internacionales que que financian proyectos en esta línea, pero, y yo pienso, ok, me parece importante, es una conquista, eso de quienes hacemos investigación académica feminista, porque llevamos muchas décadas haciendo este trabajo, pero tenemos entonces que cuidar esto que estamos logrando, porque también, insisto, la investigación feminista es eso, está siendo objeto de distorsiones y por eso yo insisto, al feminismo tenemos que estudiarlo. No, no es un sentimiento. Tenemos que estudiar teoría política feminista. Hay autoras extraordinarias para justo hacer investigación fundamentada y que les sirva a las mujeres, que les sirva a la sociedad. Oi, Aimee. Vamos para uma última rodada, então. Te agradeço as respostas dessa. Eu queria juntar aqui algumas das perguntas para a gente dar conta de responder, né? E não ficar muito longo, né? O encontro aqui. A gente tem uma questão aqui de Paula que eu acho que tem a ver com algo que você já falou, né? Que ela vai falar que a Federici ela critica a ONU e essas políticas voltadas para mulheres, né? Eu acho que tem a ver um pouco com o que você falou, mas se você quiser situar, pelo que eu entendi, é isso, né? Algo que a gente pode fazer nesse momento, agora, são as articulações que a gente precisa fazer agora para salvar as vidas das mulheres nesse momento, mas que isso não é o futuro da comunicação, não é o futuro da luta das mulheres, mas, enfim, se você quiser e puder falar um pouco sobre isso, sobre essa articulação com a ONU, o que isso representaria. E aí, nesse sentido ainda, a gente tem uma pergunta do nosso coordenador Pablo,
que vai questionar, né, como historicamente existiram mulheres da classe trabalhadora, do marxismo, né, na luta das mulheres, envolvidas nas lutas das mulheres, como a própria Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo. E aí ele vai perguntar como que você enxerga o afastamento, né, desses debates relacionados à luta de classes e do crescimento de feministas críticas ao marxismo hoje na academia. Como que você enxerga essa relação epistemologicamente falando e politicamente falando? E aí, a última pergunta é de Rosa, né, uma companheira nossa que acabou de se tornar mestra aqui no PPGMC. Ela pergunta como que você vê os estudos sobre mulheres feministas como autoras e produtoras de comunicação. O trabalho dela foi sobre a comunicação na Marcha das Margaridas, né, aqui no Brasil. E aí ela fala, tanto em movimentos sociais e coletivos feministas, o que aproxima do campo dos estudos em comunicação popular, como a comunicação feminista em revistas, zines, canais jornalísticos, perfis de Instagram e etc., como que você enxerga, né, esse levante popular feminista para além dos meios tradicionais de comunicação? Perfecto. A ver, en primer lugar, que este análisis del sistema de Naciones Unidas, y yo lo mencionaba ayer en una reunión con ONU Mujeres, en efecto, hemos denunciado cómo es que Naciones Unidas cada vez adelgaza o debilita más la participación de la sociedad civil en todas las agendas, no solamente en la agenda de derechos humanos de las mujeres, eso está la agenda de medio ambiente, la agenda de salud, la agenda de alimentación, y esto, eso ha ido en contraposición con el poder tan notable que han adquirido las corporaciones privadas, que son las que están teniendo mayor influencia en la agenda de Naciones Unidas. Por ejemplo, es el caso de la Agenda 2030 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya en 2015, cuando fue aprobada esta agenda, la de los ODS, denunciamos que las organizaciones de la sociedad civil tuvimos eso, una participación muy limitada en la definición de esa agenda. Y bueno, no obstante, el nombre de la sociedad civil, pues eso es importante para que todas estas agencias legitimen digamos, pues eso, estos mecanismos. Entonces, lo vimos, yo lo dije también con la pandemia, cómo ha habido eso, un debilitamiento de los mecanismos de derechos humanos, de las propias organizaciones de la sociedad civil, cada vez hay menos financiamientos, ¿no? Al trabajo que hacen las organizaciones y eso va en contraposición con eso, el poder que tienen las corporaciones privadas en la definición de la agenda de derechos humanos en todas las áreas. En segundo lugar, eso, ¿qué pienso sobre el crecimiento de feministas críticas al marxismo y a las instituciones en general? A ver, sí, o sea, las feministas que hacen una crítica al marxismo enfocan su principal crítica en el hecho de que eso, el marxismo establece que la primera forma de desigualdad es la de clase y que sobre esa se construyen eso, las otras opresiones y pues bueno, ya con mi análisis creo que eso ha quedado claro que eso, la estructura es patriarcal y que sobre la base de la desigualdad entre mujeres y hombres es que se construyen o se asientan, se legitiman estas otras formas de opresión vinculadas con la clase, ya lo dije, la raza, la etnia, etcétera. Y ponemos énfasis en ello porque eso, cada que de regreso viene eso, un reclamo acerca de que no, pero la primera opresión es la de etnia, por ejemplo, pensando eso, ¿no? En los grupos indígenas, lo que hace eso, esto que Rosa María Rodríguez Magda, una socióloga española, denomina como los comunitarismos, ¿no? Es que invisibilizan a las mujeres. Entonces, yo me adscribo más bien esta crítica y eso, argumento
que la de género, esta desigualdad entre mujeres y hombres, es la base de la desigualdad de la sociedad sobre la cual se asientan estas otras dimensiones de la opresión, como las denomina Marcela Lagarde: clase, raza, etnia, escolaridad, capital cultural, etcétera. Y bueno, esta crítica de feministas a las instituciones, eso se condensan en el contexto del feminismo de la diferencia. El feminismo, eso como toda teoría política y como todo movimiento político, tiene distintas corrientes, ¿no? Y bueno, una de ellas, el feminismo de la diferencia, hace una crítica al Estado y eso establece que la vida y la libertad de las mujeres solo será posible fuera del Estado patriarcal, y por lo tanto eso hay una negación a participar en las instituciones, a participar en el diseño de las leyes, en general a participar en el Estado, en las universidades, en la academia. Y justo esta semana en mi seminario de posgrado en la UNAM, en mi universidad, este era el punto de nuestro análisis. Bueno, o sea, si renunciamos a participar en el Estado, por ejemplo, no estaríamos haciendo este ejercicio el día de hoy, no estaríamos en el marco de una universidad pública teniendo eso, una reflexión sobre la investigación feminista en nuestro campo. Entonces, a mí me parece que es fundamental nuestra participación en el Estado, porque al Estado se le tiene que transformar desde dentro también. Yo entiendo esta necesidad de desmarcarnos y de participar desde los márgenes, lo entiendo y yo lo he hecho, pero pienso yo que eso no anula el que podamos también entrar a las instituciones y transformarlas, porque para poder transformar a una institución necesitamos entender cómo opera. Para poder transformar al Estado a través de las leyes, ya se los dije, yo he tenido que estudiar derecho y pienso forma parte de nuestra responsabilidad. Y bueno, finalmente eso, ¿cómo veo los estudios eso o más bien eso, la incidencia, la comunicación feminista en medios, esto de la comunicación feminista popular? De nuevo, justo me parece un ejemplo de cómo el que podamos hacer producciones feministas en estos medios mainstream no anula que sigamos haciendo comunicación feminista, por ejemplo, en medios de uso social comunitario e indígena. Yo voy a poner un ejemplo. Como parte de la construcción de mi trabajo, o sea, eso, el hacer investigación diagnóstica para incidir en las leyes, bueno, en México, en el marco de la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, hice una propuesta para transversalizar esa ley con perspectiva de género. Y fueron aprobados 9 artículos en esta ley que promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Uno de esos artículos establece que las concesiones, los títulos de concesión para operar estaciones de radio y televisión comunitarios e indígenas deben favorecer a grupos de mujeres. Pues con ese artículo en la ley, junto con 2 organizaciones de la sociedad civil en México feministas, nos presentamos a un concurso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ganamos la primera concesión de radio en México para operar una estación feminista. Entonces, lo que quiero decir con esto es, o sea, eso, a ver, parte de mi trabajo consistió en presentar esa propuesta de modificación a la ley, o más bien de incidencia en la ley, para entonces lograr que quedara en el marco normativo, bajarlo a política pública y entonces poder acceder a un medio de comunicación, a la operación de un medio de comunicación. Y es un medio de comunicación, sí, o sea, alternativo, por cuanto producimos contenidos que no vemos en los medios de comunicación mainstream. Pero bueno, lo que muestra este ejemplo es, hay una combinación, como dice Marcela Lagarde, tenemos que ser estratégicas, ¿no? Y entonces, sí, definitivamente al Estado, las mujeres a veces eso, le parecemos, pues eso, como un estorbo, ¿no? Las mujeres le pesamos al Estado, pero hay oportunidades en la historia que debemos aprovechar para transformar al Estado. Entonces, bueno, yo con este último comentario cierro mi participación.
Muito obrigada mais uma vez, Aimee. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente deu conta de fazer um debate bem amplo. Conseguimos responder a todas as perguntas, então te agradecer mais uma vez pela sua coragem. A gente sabe que não é fácil falar de mulher na academia, não é fácil fazer um trabalho tão consistente como o que você tem feito, então a gente está acompanhando o seu trabalho, você é uma grande referência, muito obrigada. Para me despedir das pessoas, eu também queria dizer que as mulheres estão em todos os povos, né? Quer falar? Pode falar. Levantou sua mão? Sí, aprovecho para invitarles, junto con mi colega Adilson Cabral, hemos preparado, y Luis Albornoz, hemos preparado el próximo dossier que está por ser publicado de Media y Cotidiano sobre comunicación y democracia en América Latina. Este dossier incluirá algunas investigaciones feministas, entonces aprovecho porque pienso yo que es importante, ¿no? O sea, justo como parte de, bueno, ¿y qué debemos hacer en este ejercicio de pedagogía? Es importante que conozcamos la investigación que estamos haciendo en nuestras universidades. Así que cierro el paréntesis porque había olvidado hacer la invitación. Obrigada. Eu pensei muito no Adilson quando você estava falando sobre entrar nas estruturas e transformá-las, né? O Adilson é uma grande referência para a gente também. Obrigada, Aimee. Eu vou passar a palavra para a Carla se despedir também. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a todo mundo que ficou até agora. Obrigada pelas perguntas. E, mais uma vez, obrigada, Aimee. Gente, muito obrigada também, obrigada Aimee, a todo mundo que está até agora. Eu acho que o que fica também para a gente agora, né, enquanto colegas aqui, é não deixar que essa conversa acabe agora, né? A Aimee falou sobre a gente não encarar o feminismo e as nossas pesquisas também numa dimensão do sentimento. Então, que a gente estruture as chaves conceituais e metodológicas e nos articulando entre nós também para pensar os conceitos que a gente ainda não chegou lá, ou outros que a gente possa divergir. Enfim, a gente vai mantendo essa conversa para frente. Só agradecer mesmo. Um abraço a todo mundo. Muchas gracias, muito obrigada. Valeu, boa noite, gente. Obrigado, Aimee. Obrigado, Natália, Carla. E até. Boa noite.